Quería hoy comenzar por decirles que el Gobierno tiene puesta como prioridad durante febrero el regreso a la escuela y para eso el tema de la vacunación es un tema central. Nosotros el plan de vacunación está llegando realmente a todos los argentinos y las argentinas y es muy importante que niños, niñas, jóvenes en edad escolar tengan el esquema completo para cuando comiencen las clases. Las cifras por el momento son muy alentadoras, pero obviamente siempre falta más. A la fecha, un 77.4% de los niños, niñas y adolescentes ya tienen al menos una dosis y un 56% completó el esquema de vacunación. El objetivo que tenemos es que al comenzar el ciclo lectivo 2022, todos los niños y niñas en edad escolar tengan completado el esquema de vacunación. Hoy también el 90% de los docentes ya tienen el esquema completo, pero muchos de ellos están yendo por los refuerzos y nos parece también muy importante en ese sentido. Les agrego algunos otros datos. Niños y niñas de entre 13 y 11 años, el 69.5% ya recibió una dosis y el 46% completó el esquema inicial. Y la población del colegio secundario, digamos, de la escuela media, de 12 a 17 años, el 85.7% ya recibió la primera dosis y el 67.5% completó el esquema inicial. La decisión del Gobierno, los planes que se están llevando adelante es para que tanto todo el cuerpo docente como niños, niñas y adolescentes en edad escolar, en el nivel inicial o el nivel medio, lleguen al inicio de las clases con todo el esquema de vacunación completo y que esto nos permita tener un ciclo lectivo realmente fructífero para todos y todas. Pero además, las otras herramientas que está poniendo el Ministerio de Educación a disposición de todas las jurisdicciones para que se puedan llevar adelante este plan, entre otras cosas, de revinculación con la escuela de aquellos que durante la pandemia, sabemos que casi 1 millón de estudiantes entre los diferentes niveles dejaron la escuela durante la pandemia, 600.000 de ellos, según las cifras primarias que tenemos y que tiene que ver con lo que nos van reportando las jurisdicciones, ya fueron revinculados. Queda todavía una cifra muy alta para revincular y el objetivo es que esto suceda durante el mes de febrero para que todos y todas puedan iniciar las clases. Para esto contamos con el plan Progresar, que ustedes saben que se amplió por parte del Gobierno y que en solo un mes ya tiene 300.000 inscriptos. El plan Progresar es una beca para que puedan continuar sus estudios quienes ya lo están realizando o los habían abandonado. La idea es incorporar al plan a 1.030.000 jóvenes. El monto de la beca es de 5.600 pesos y les decimos a aquellos que todavía no se han inscrito que busquen el formulario, que se inscriban, que pidan el plan Progresar si están en condiciones para que esto los ayude también a volver a la escuela y para fortalecer la revinculación con la escuela. Además, el Conectar Igualdad, que está distribuyendo 500.000 computadoras y el objetivo es llegar a 1,5 millones de computadoras en los alumnos de las escuelas secundarias, y el Conectar Escuelas, que entre enero y marzo tiene 2.500 nuevas escuelas. Además de que se están entregando 7 millones de manuales escolares para que los niños y niñas puedan acceder a los mismos. Para el Gobierno nacional, nunca es tarde para volver a la escuela y hasta el última niña, niño, adolescente que haya quedado fuera de la escuela por diferentes situaciones, entre otras, y la más grave sin duda de los últimos años, es la pandemia que en todo el mundo obligó en muchos casos a que la educación se llevara a cabo a distancia o de manera no presencial y por supuesto también eso sucedió en la Argentina y eso tuvo un impacto que estamos remediando entre todas y todas. La vacunación es muy importante, la reconexión con la escuela y la revinculación también son temas que corresponden, como ustedes saben, a las jurisdicciones, pero el Gobierno nacional está poniendo todas estas herramientas a disposición para que todos y todas podamos empezar el ciclo lectivo con la mayor cantidad de niños, niñas, adolescentes, estudiantes en las aulas, que es el mejor lugar donde pasar una etapa de la vida. Así que dicho esto, escucho vuestras preguntas. Empezamos por Jaime Rosenberg. Jaime, La Nación, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Funciona? Sí, ahí Sí. está. Hoy me tocó primero. Bueno, preguntarte, Gabriela, ¿qué tal? ¿Estamos más cerca o más lejos de un acuerdo con el Fondo Monetario después del viaje del canciller Cafiero, tomando en cuenta dos cosas? El pedido de un plan económico sustentable por parte de los Estados Unidos y las declaraciones o los tuits de la vicepresidenta Cristina Kirchner haciendo alusión a la pandemia macrista, pero también criticando al Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Las críticas al Fondo Monetario Internacional tienen que ver con el
el acuerdo que hizo el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Mauricio Macri, y me parece que a esta altura del partido ya tenemos claro que es una postura no solo del gobierno nacional en su conjunto, el presidente, el ministro de Economía, en este caso datos estadísticos que brindó la vicepresidenta de la Nación, sino también del mismo Fondo Monetario Internacional, que cuando hizo la autocrítica sobre cómo, en qué condiciones y por qué otorgó ese crédito a la Argentina, al gobierno de Mauricio Macri, lo hizo de esa manera, que recibió profundas críticas del mismo Fondo Monetario Internacional en este momento. Yo le agregaría un dato, que es las declaraciones que estamos leyendo en estas últimas horas del presidente Biden con respecto a la autocrítica sobre la política exterior con respecto a Latinoamérica de los Estados Unidos en los últimos 4 años, y cómo eso deja una cantidad de temas por resolver a partir de lo que fue la política de Donald Trump, que es quien gobernaba en los Estados Unidos cuando Mauricio Macri gobernaba en la Argentina y se llevó adelante este acuerdo. Así que lo que sentimos es que todas las conversaciones apuntan en la misma dirección, que es a fortalecer las relaciones internacionales de la Argentina en este nuevo mundo, multilateral, si se quiere, y que fue un viaje los viajes no se califican, digamos, pero fue un viaje para dialogar, en el cual se dialogó, en el cual se acordaron una cantidad de posturas. Estados Unidos reconoce el crecimiento vigoroso de la economía argentina del último año. La Unión Industrial misma acaba de decir que hay un 15% de crecimiento interanual, como no se registraba hacía tantísimos años en la Argentina, y todo esto lleva a que todos querramos que la Argentina tenga en adelante un crecimiento económico muy vigoroso, y que el acuerdo que finalmente se llegue con el Fondo Monetario Internacional no incida en que los argentinos y las argentinas puedan seguir creciendo y puedan seguir sosteniendo esta senda que estamos llevando adelante. Gracias, Jaime. Buenos días. Jorgelina do Rosario, de Bloomberg. Hola, Jorgelina, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle, según el perfil de vencimientos de deuda, este mes vence un pago de capital al Fondo Monetario Internacional por 731 millones de dólares. ¿Argentina va a pagar? Eso lo va a definir el gobierno en el momento en el que llegue el momento. Por el momento estamos llevando adelante negociaciones y no sabemos en qué momento se va a realizar o se va a avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario. Todos sabemos que Argentina ha decidido pagar hasta tanto se llegue al acuerdo, pero estamos en un momento muy importante de esas negociaciones, entonces los días se miden paso a paso, día a día. Gracias, Jorgelina. Hernán Mundo, Radio Nacional. Buen día. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? 300% aumentaron los muertos por COVID en la República Argentina en los últimos 15 días. Hay provincias, si bien hay decisiones, obviamente, que son los distritos, el caso de Córdoba, que ha decidido la restricción total de la circulación de 4 a 6 de la mañana, también intensificar la cuestión de los aforos. ¿Va a haber recomendaciones por parte de la Nación en ese sentido? Y quería preguntarte, ¿cuál es la impresión que tiene el gobierno cuando suceden cuestiones que tienen que ver con eventos masivos, como por ejemplo esta semana en un torneo de verano de fútbol, ver tribunas con gente que no tiene ningún tipo de distanciamiento y que no se condice con la situación sanitaria que tenemos en la Argentina hoy? Gracias. Gracias. Bueno, hay algunas medidas que están teniendo buen efecto. Creemos, por ejemplo, la del pase sanitario, y en ese sentido refiero a lo que usted está diciendo con respecto a los eventos masivos. Los eventos masivos tienen, de acuerdo a cómo lo implemente cada jurisdicción, que cubrirse con el pase sanitario, y que la mayoría de la población que concurra, tenga las 2 dosis de la vacunación. Entendemos que la cifra de muertos que crece en estos días tiene que ver, obviamente, con la cifra de contagios, pero sigue siendo, con respecto a lo que fueron la primera y la segunda ola, cifras tanto de internación en las terapias intensivas como de muertes, aunque cada muerte es un dolor para todos los argentinos, que no sería un crecimiento que tenga que ver con una variante del virus o de cómo afecta el virus, sino que por la cantidad de enorme de crecimiento de contagiados, esto se refleja de alguna manera también en ese crecimiento. Las medidas que se están llevando adelante, usted lo sabe bien, tienen que ver con el pase sanitario. Esto tuvo un impacto muy positivo porque creció muchísimo la cantidad de población vacunada. La Argentina tiene ya un nivel de población vacunada tal vez una de las más altas del mundo, con las 2 dosis, y ya muchos con la dosis de refuerzo o con la tercera dosis en el caso que así correspondiera. Cada jurisdicción lleva adelante su propia política, y en este caso Córdoba ha tomado esa medida, la provincia de Buenos Aires está tomando otras medidas, y la ciudad de Buenos Aires también, que tienen que ver con mantener los cuidados, que es lo que tenemos que seguir haciendo, pero las dos grandes cosas que tenemos que seguir haciendo hasta que pase este momento de contagios casi masivos que estamos teniendo es
completar los esquemas de vacunación y mantener los cuidados. Mantener los cuidados es usar los barbijos, mantener las distancias, tratar de que los encuentros sean al aire libre. Gracias, Hernán. Nicolás Gallardo, buen día. Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Le quería consultar sobre la carta de Cristina Kirchner. Una, si para el presidente es comparable la pandemia de coronavirus con 118.000 muertos con una gestión anterior. Digo porque la carta habla de la gestión y de la pandemia macrista. Si es comparable, porque si se habla de pandemia, se habla de muertos. Al fin y al cabo, esa es la consecuencia que deja la pandemia. Por otro lado, también de la carta, sobre el tema del Fondo Monetario, usted marcó que la Argentina está creciendo, pero el fondo, o quizás Estados Unidos, como usted quiera interpretarlo, es el mayor accionista, dice que Argentina debe crecer de forma sólida. Ahora, en el crecimiento, lo que dice Estados Unidos es que Argentina debe reducir, entre otras cosas, el gasto público, y otra cuestión es que Argentina no está dispuesta. ¿Qué argumento da la Argentina para, al fin y al cabo, llevar adelante una gestión con el fondo a contrarreloj cuando la propia presidenta dice que casi es ilegítimo la deuda, cuando justamente el canciller está en Estados Unidos para unir a las partes? Gracias. Gracias, Nicolás, por la pregunta sobre Cristina Kirchner de cada conferencia de prensa. Usted tiene muchos más datos sobre lo que quiere Estados Unidos de la economía argentina de lo que tengo yo. Yo tengo lo que hablaron con el canciller y en ningún momento en esa conversación Estados Unidos dijo qué tipo de plan económico tenía que tener la Argentina ni pidió en esa conversación ningún tipo de ajuste. Fue una conversación política y ustedes vieron las conclusiones de la convención. No, lo que está en los diarios y tanto lo que dijo el comunicado del Departamento como el de la Cancillería Argentina fue que había un crecimiento vigoroso de la economía y que teníamos que seguir en esa senda y en esa senda efectivamente seguimos. La vicepresidenta, tal como le dije en la conferencia de prensa anterior, es la vicepresidenta, puede expresarse públicamente sobre el tema que quiera y la verdad es que los datos que dio fueron datos muy contundentes que por supuesto ya conocemos y ya manejamos, que tiene que ver con lo que implica para la Argentina y ya lo sabemos y eso es lo que estamos diciendo que no se puede pagar, lo que implica para la Argentina pagarle al Fondo Monetario de acuerdo a lo que estipuló el gobierno de Mauricio Macri. Lo dijo el ministro Guzmán cuando fue al Congreso, si Argentina le pagara al Fondo Monetario lo que tiene que pagarle este año de acuerdo a lo que estipuló Mauricio Macri, no habría ninguna política social, ninguna política de educación, ninguna política de inversión en infraestructura, porque esa es la cifra que heredamos del gobierno de Mauricio Macri sobre lo que tenemos que pagar. Entonces, estamos hablando de esto. La palabra pandemia es una palabra que se usa para muchas cosas y yo le quiero decir que efectivamente el coronavirus causó una cantidad de muertes dolorosísimas tanto en la Argentina como en todo el mundo, pero la injusticia y la falta de equidad en el mundo y en las relaciones económicas internacionales causa todos los días miles de muertes en todo el mundo y necesitamos un mundo más justo y más humano para que no tengamos una cantidad de muertos por causas económicas como tenemos todos los días en el mundo. Gracias, Nicolás. Peralta. Hola, Juan Pablo Peralta. Buen regreso, ¿cómo le va? Buen día. Gabriela, quería saber sobre los datos de la inflación anuales, 50,9%, el último de 3,8% en diciembre. ¿Qué análisis hace el gobierno? ¿Qué análisis hizo el presidente? Algo comentó el otro día cuando hizo el anuncio de este nuevo intento por frenar los precios. No sé si llamarle fracaso o cómo, pero siguieron aumentando los precios. O sea, lo que vamos a supermercados veo que hay remarcaciones de 100 pesos, para arriba, ¿no? En todos los ámbitos, especialmente en las carnes, más allá de los acuerdos que se firmaron. ¿Qué lectura hicieron sobre eso, sobre los resultados que se han obtenido y ese número de inflación? Y segundo, ya que estoy hablando de que se intentaron congelar tarifas, además de precios, concretamente para los usuarios que han sufrido los cortes de luz, ¿qué se ha definido concretamente para que la gente sepa sobre las empresas Edesur y Edenor? Empiezo por el final, el comunicado del ENRE ayer fue claro, en el caso de la empresa Edesur se le pide que le otorgue una cifra de 10.000, la cifra exacta es un poquitito más de 10.000 pesos a cada uno de los usuarios afectados por el último corte y en el caso de Edenor se está estudiando, se puso a estudio la aplicación de una multa que está en este momento el ENRE cree que hay que aplicarle una multa y está en este momento en el proceso interno, digamos, del ENRE para que se llegue a esa definición. Con respecto a la inflación, sabemos que es el gran problema pero uno de los principales problemas que tiene la Argentina en este momento y el gran desafío del gobierno y del equipo económico para el año que viene. En diciembre pasado la inflación fue un poquitito más alta que en noviembre, como siempre en diciembre la inflación es más alta que en noviembre, pero más baja interanualmente que la de diciembre anterior, con lo cual creemos que estamos en una senda de descenso de la inflación que esperemos que es un fenómeno multicausal, como
como venimos diciendo desde el inicio de este gobierno. Es un fenómeno multicausal, aún hoy en la negociación con el Fondo Monetario Internacional queda claro que es un fenómeno multicausal en el cual el cierre del acuerdo va a influir porque tiene que ver con la estabilidad financiera, si se quiere, de alguna manera. También los acuerdos de precios, que son muchos y que son variados y que presentó el presidente con los empresarios y las empresarias hace muy poquito en la residencia de Olivo, que nos permite tener una estabilidad en los precios en supermercados, lo mismo lo que se está trabajando con la carne, lo mismo que lo que se está trabajando con diferentes industrias. Es un fenómeno que estamos atacando, creemos que estamos en la senda del descenso, pero es por supuesto la gran preocupación del gobierno en este momento porque tiene que ver con que el salario no alcanza, aunque el salario crezca, si el salario no rinde. Hay más trabajo en la Argentina, hay más empleo registrado, hay mejores salarios, necesitamos que ese salario rinde, para eso necesitamos que no haya inflación. Gracias, Juan Pablo.